valor de la parte de la alícuota del terreno matriz, decíamos, más el valor de la edificación de uso exclusivo y más el valor de las áreas de los bienes comunes. A continuación tendríamos lo que es tasación de islas rústicas y terrenos rústicos en zona de expansión urbana. Entonces, vean, el concepto como que sí, esto es, vamos entrando de lo que hemos estado trabajando con predios urbanos. Ahora vamos a entrar a una condición de terrenos rústicos, los que no tienen proceso de habilitación urbana aprobado por el municipio, en otras palabras, no han tenido cambio de uso. Entonces, tendríamos primeramente que aclarar un poco los conceptos de lo que es un predio rústico para que de repente entendamos mejor lo que es una isla. De antemano habíamos hablado que la isla es aquella que está pues rodeada de predios urbanos, mientras que ella todavía mantiene su condición de rústico, hemos dicho, ¿cierto? El concepto está fácil, pero el procedimiento es un poco, que digamos, distinto a lo que hemos estado viendo, porque aquí vamos a utilizar el famoso PR. ¿Qué significa PR? O VR, ¿no? De chica, R. Valor rústico. Eso significa valor rústico. Eso significa valor rústico. Y entonces, ¿dónde encontramos ese famoso VR? ¿Ah? Ahí está. En la tabla de aranceles, ¿no? Ya ves que se dice el curso. Eso lo encontramos en la tabla de los aranceles. Y se los puse ahí dos, ¿no? Como muestra les he puesto dos. Ustedes tienen más incluso, creo. Pero yo les he puesto dos de Huánuco, ¿no? Uno que es, por ejemplo, Huánuco, Distrito Amarilis, Huánuco, Pilcomarca, Turubamba, creo también. Y el otro que es Pingo María, Lupa, ¿no? Para que podamos diferenciar entre lo que es sierra y lo que es selva, porque para uno prevalece el tema de la distancia al río, por el caso de la selva, y en el caso de la sierra prevalecen las altitudes, ¿no? Las altitudes, esos temas. Bien, entonces estos conceptos de tasación de isla rústica y zona de expansión urbana no lo vamos a entender muy bien porque aquí aparece un parámetro, un valor básico. Si no tenemos bien definido qué es el PR y todo eso, nos vamos a enredar acá. Entonces, momentáneamente vamos a saltarnos a ver lo que son predios rústicos y después regresamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a avanzar un poco, avanzamos y nos ubicaremos en lo que es tasación de predios rústicos. Aquí sí vean ustedes que, por ejemplo, nos da una definición de lo que es un predio rústico, ¿no? Es un terreno que está pues ubicado en zona rural, destinado a 10 fines agropecuarios, ganaderos, forestales. El terreno EASO califica para fines agrarios, agrícolas, ganaderos u otros que se encuentren localizados fuera del área urbana, de la expansión urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Forman parte del predio rústico el terreno, las edificaciones, las instalaciones fijas y permanentes que existan en él. En otras palabras, cuando nosotros hacemos una tasación de un predio rústico, lo único que va a cambiar es el valor del terreno. Las construcciones es igualito, como ahorita hemos visto en el examen, eso es igualito, ¿no? Las obras complementarias también. El procedimiento es lo mismo, porque si tú construyes en el centro de la ciudad o construyes en una zona rural, la construcción no te va a salir más barata, ¿no? ¿Sí o no? Los materiales cuestan igual, el cemento te cuesta igual, los fierros te cuestan igual, todo es igual. Lo único, como vuelvo a repetir, es el valor del terreno, ¿no? En el terreno se va a ahorrar. Bien, entonces por eso dice acá, forma parte del predio rústico el terreno, las edificaciones, las instalaciones fijas y permanentes que existan en él. El suelo, dice, se tasa independientemente de la vegetación y o edificación que sustenta, salvo el caso de pastos naturales. Entonces, existe pues la posibilidad de que se puedan hacer la evaluación de los cultivos, pero eso más está vinculado al tema de los agrónomos, ¿no? Nosotros solamente vamos a ver lo que son terrenos, construcciones y obras complementarias, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es necesario que entendamos un poco para que podamos manejar la tabla de aranceles. Aquí hay una clasificación de plantaciones, dice las plantaciones se clasifican en transitorias y permanentes. Esto como que por cultura general nosotros sabemos, ¿no? Que efectivamente hay plantitas que crecen por temporadas, hay otras que sí, permanentemente van, como se dice, produciendo.
Y acá nos hacen algunas aclaraciones. Se consideran como plantaciones transitorias de ese conjunto de cultivos cuyo ciclo vegetativo se realiza en una campaña agrícola o excepcionalmente mayor aún. Tienen como característica fundamental que posterior a la cosecha es necesario efectuar una nueva siembra para obtener una nueva cosecha. Se consideran como plantaciones permanentes al conjunto de cultivos en un predio que son susceptibles de explotación económica por más de una campaña agrícola y que pertenezca a cualquiera de las siguientes categorías, dice, ¿no? Frutales, pueden ser otras especies, pueden ser ornamentales. Y hay otra acotación: cuando la plantación permanente haya sido instalada, dice, de forma aislada, sin tener una densidad establecida, se valoriza de manera individual. Ya, esto no lo consideramos casi nosotros porque está refiriéndose a las plantaciones. Esto sí nos interesa: caracterización y clasificación de tierras. Las características de las tierras del predio rústico se determinan, dice, en función a la verificación en campo por el perito, y se clasifican de acuerdo con el reglamento de clasificación de tierras que está aprobado por el Decreto Supremo 017/2009, Agricultura. AG es Agricultura, por si acaso. No sé si han visto ustedes o tienen las tablas, los aranceles rústicos. Si ven al reverso o en la siguiente hojita, ahí aparecían, ¿no?, algunas anotaciones. ¿Lo tienen ahí? Tienen sus hojas de los aranceles rústicos. Esas anotaciones que aparecen a continuación, ¿ahí lo tienes? Sí. Ya, ¿qué es lo que dice en la siguiente hojita? Léelo. Clase de capacidad de uso manual de las tierras. Ajá. Dice clase de tierras aptas para el cultivo de limpio, símbolo A, calidad agrológica alta, símbolo A1. No, a continuación hay otra anotación después de eso. Eso no va a subir. No solo caras, ¿sacaron? Dos caras son. Sí, dos caras, segunda cara. Clases de tierras aptas para cultivos. Aparece, ¿no?, la definición, los conceptos. Sí, ¿cierto? terrenos que Ya, eso lo tienen también todos ustedes, ¿no? Eso lo tienen ustedes. Igual hay que imprimirlo para el tema del examen, también todos con sus copias. Entonces, ahí aparece esto que estamos comentando, ¿no?, del Decreto Supremo 017/2009. Nos dice lo mismo que aparece ahí en la segunda página del arancel. Ahora, el tema del informe de la tasación, igual como hemos hecho en el caso de los predios urbanos, comprende memoria descriptiva, el tema de la tasación, algunas observaciones, si es que hubiesen, y los anexos, ¿no? De esto ya han hecho ustedes un trabajo parecido con los predios urbanos, ¿cierto? Entonces, el esquema es parecido. Sin embargo, en la memoria descriptiva hay algunos ítems que no habían en los predios urbanos, ¿no? A ver, por ejemplo, el nombre de la persona que solicita, eso sí había. Nombre propietario o posesionario del predio, esto es algo que de repente no estaba en el otro, porque en el otro son propietarios, ¿no? Pero bueno, acá hay posesionarios del predio, porque en los terrenos rústicos hay muchas personas que tienen el usufructo del terreno. Usufructo ya sabemos qué es, ¿cierto? O sea, que están utilizando una propiedad que no es de ellos, es del Estado de repente. Entonces, el Ministerio de Agricultura en algunos casos les da constancias de posesión, pero no son propietarios, todos son posesionarios. Si fuese propiedad privada, hay que ver el tema registral del predio, la denominación del predio y la unidad catastral. Saben ustedes que, por ejemplo, los predios rústicos tienen una denominación. Por ejemplo, el fondo, a ver, ¿qué fondo conocen ustedes? Cachigama. ¿Ah? Pacán. Pacán, por ejemplo, ¿no? Pacán, fondo Pacán, que produce aguardiente. ¿Qué otro más? El fondo, por decir, Guayopampa también antes, ¿no? Aunque ahora está urbanizado, pero esa zona también era una zona, un predio, ¿no? Chunapampa, Guayopampa, etcétera, etcétera. Entonces, tienen una denominación y también debemos identificar la unidad catastral donde está ubicado. Luego, el objeto de la tasación, los métodos, reglamentos, la fecha de inspección, la ubicación, etcétera. Eso es parecido a lo que anteriormente hemos visto.
La única novedad aquí es que necesitamos identificar con mayor precisión mediante coordenadas, ¿no? Porque en un predio urbano es mucho más fácil decir por la derecha, por la izquierda, por el fondo, porque hay colindantes. Pero en un predio rústico a veces está pues como que digamos un terreno libre y tenemos que identificar su georreferenciación con las coordenadas de cada vértice. Entonces aquí es necesario eso. Luego lo demás es linderos, área del terreno, clasificación de tierras. Esto lo vamos a ver de acuerdo a los aranceles que vamos a manejar. Producción predominante, tipo de plantaciones, derecho de uso. Esto es importante también, por si acaso, miren el derecho de uso de agua. En el caso de los predios rústicos, prevalece el tema del abastecimiento de agua. Hay tres formas. Una es mediante riego por gravedad, ¿no? O sea, es probable que de repente quizás haya un arroyo, una quebradita por ahí que abastezca a la zona para los cultivos. Ese es riego por gravedad. Si no hay riego por gravedad, es probable que de repente haya pozos tubulares, ¿no? De repente extraen pozos del subsuelo, de agua del subsuelo, te digo, y se abastecen con ese sistema. Y el tercer caso sería cuando no tienen ni superficial ni subterráneo. Y entonces, ¿cuál es la última opción que les queda? ¿Ah? ¿Cuál es la última opción para abastecerse? La lluvia, ¿no? Y eso es esporádico. Por ejemplo, ahorita en esta temporada que a nosotros nos incomoda un poco, pero para los agricultores, la bendición, ¿no? Ellos han estado pidiendo, pues la temporada que no llovía, lluvia, que está pidiendo y nos fregaron a todos, ¿no? Pero para ellos está chévere, ¿no? Entonces, ese tema de riego por el tema de la lluvia se llama secano. Entonces, ese tipo de abastecimiento por secano castiga al valor del terreno en un 50% de su valor unitario. Miren, y de antemano estamos entrando a un castigo por secano. Cuando no tiene abastecimiento superficial ni por extracción del subsuelo, el valor unitario se castiga en el 50%. Supongamos que es 100, le damos 50. Supongamos que es 200, le damos 100. ¿Ya? Eso aparece ahorita, por acá vamos a encontrar. Después, ¿qué más tenemos? Factores ecológicos. Estos factores ecológicos, por ejemplo, lo vamos a ver en ERIASOS. Ahí intervienen, por ejemplo, parámetros como son el paisaje, la contaminación, ¿qué otra cosa más? Paisaje, contaminación. Son tres cosas, ahorita lo vemos más adelante. Bueno, otros temas como modalidad de explotación del predio, los beneficios de la industrialización de los productos, las edificaciones que existan, esto sí, igual como hemos visto en el caso anterior, maquinarias, equipos, herramientas. También vamos a aprender a determinar el valor de las maquinarias, de los equipos y de las herramientas. Y esto de aquí sí ya no. Por ejemplo, lo que dice semillas, animales, peces, eso no. Eso vamos a obviar y vamos a pasar a lo que son servidumbres, gravámenes, eso sí, de repente, ¿no? Bien, esto es lo que comprende la memoria descriptiva. Aquí en el reglamento, por si acaso, si hay alguna duda que tuviesen ustedes sobre uno de estos ítems, miren que a partir del artículo 61 les da una breve descripción de lo que aparece en la memoria, ¿no? Situación registral del predio, linderos, perímetro, área, producción predominante, tipo de plantaciones, el derecho de uso de agua. Aquí está justo lo que les estaba comentando, ¿no? ¿Dónde está esta parte de mencionar en la memoria el predio del predio, elementos de trabajo, mano de obra, factores ecológicos, modalidad de explotación del predio, edificaciones existentes, las mejoras, las obras complementarias, las servidumbres, los gravámenes, la vulnerabilidad del predio. Vulnerabilidad del predio, obviamente, que se refiere pues a zonas donde son peligrosas, ¿no? Hace poco hemos visto los huaicos en San Luis, ¿no? Estábamos comentando sobre ese tema, que hay gente que se ha sentado pues en zonas vulnerables, ¿no? Entonces es peligroso eso, hay que analizar esos lugares
si hay riesgos ahí, por ejemplo. Luego hay que ver el tema de la procedencia de la información y algunas observaciones que de repente se podrían presentar, ¿no? Bien, aquí tenemos el procedimiento, ¿no? La tasación de los predios rústicos. Bueno, acá dentro de ellos tenemos los terrenos rústicos en general. Ya sabemos que los terrenos rústicos son los que no tienen, los que no son urbanos, en otras palabras, ¿no? Pero dentro de ellos tenemos los eriazos y los eriazos ribereños al mar. ¿Qué es un terreno eriazo? Es un terreno improductivo, ¿no? Que podría ser por falta de agua o por exceso también. Hay algunos terrenos que se convierten en pantanosos. ¿Qué vas a poder aprovechar en un terreno pantanoso, no? Entonces, también pasan a ser terrenos eriazos. Bueno, se toman en cuenta, decíamos, también las construcciones, las obras complementarias y nosotros vamos a obviar este tema de plantaciones, ¿no? En el artículo 79 ya como que nos va un poco dando las indicaciones cómo vamos a hacer el proceso de la tasación. Lo primero nos dice, vamos a indicar la categoría a la que corresponda el terreno que vamos a tasar. Esa información la tenemos que sacar, decíamos, de los aranceles, ¿no? Corresponde pues según la información verificada en la inspección ocular y conforme a lo que está señalado en el reglamento de clasificación de tierras, de este decreto supremo 017, que como ya les comenté está en la segunda página de los aranceles rústicos que tienen ustedes a la mano. Se utilizan 10 valores arancelarios aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Se utilizan, dicen, los terrenos que se abastecen solo con agua. Ahí está esto lo que les comentaba, ¿no? Miren acá. Los terrenos que se abastecen solo con agua de lluvia se denominan secarios. Su valor es igual al 50% del valor de las tierras de la misma clasificación que figuran en los listados de los valores arancelarios. Ahora, otra acotación. Cuando el perito identifica, dice en el predio, áreas de diversas categorías, fija las áreas en forma parcial, multiplicando cada una de estas por su correspondiente valor arancelario vigente, obteniéndose de la sumatoria de todas las partes el valor total del predio. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque miren, a diferencia de los predios urbanos, los terrenos rústicos son grandes, están en hectáreas, ¿no? La unidad de medir en este caso son hectáreas. Los valores unitarios que encuentran ustedes en los aranceles está dado en soles por hectárea, no es por metro cuadrado. ¿Y una hectárea cuántos metros cuadrados es? 10.000, ¿cierto? Entonces, por cada 10.000 metros cuadrados tenemos esos valores que aparecen en los aranceles. Y entonces, cuando tenemos un terreno extenso, en un predio rústico, a lo que se refiere ese artículo es el siguiente, ¿no? Si tenemos una parcela, una poligonal, supongamos, de esta extensión, ¿cuánto le pondríamos? A ver, supongamos 20 hectáreas, ¿no? Supongamos son 20 hectáreas. ¿Cuántos metros cuadrados son? 20 hectáreas, sí. 200, ¿no? Ya. Entonces miren ustedes, en 200.000 metros cuadrados, o sea, pueden haber características distintas dentro de este punto con este otro punto. Es como si supongamos comparásemos, ¿no?, las características topográficas de Huancachuco, por ejemplo. Huancachuco está como camino amplio, ¿cierto? Ancha y llana. ¿Qué tal si tuviésemos una parcela, una tremenda extensión de terreno que abarca desde Huancachuco hasta pasando el cuartel? ¿Podrían haber características distintas en topografía? Sí. ¿Podrían haber características distintas en altitud? También. ¿Pendiente? También. ¿Clima? Probablemente también, ¿no? Clima, paisaje, contaminación, que son los parámetros ecológicos que comentábamos, puede ser distinto. Y entonces lo que se busca aquí es prácticamente no pues darle las mismas características a las 20 hectáreas, sino seccionarlos por partes, pues, ¿no? De repente una sección así, una sección 1, una sección 2, 3, no sé, ¿no? Bueno, está aquí por otro lado. ¿No?
algo así de repente, quizás, ¿no? Entonces podríamos tener secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones y cada sección con sus características particulares, ¿no? En temas de altitud, de pendiente, de clima, de paisaje, de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, como tiene sus propias particularidades, lo evaluamos por separado, después la sumatoria de cada uno de los valores parciales y obtenemos el valor total, ¿no? Entonces, eso sería mucho más exacto, de acuerdo a lo que dice el artículo 79.4, ¿no? Entonces, sumamos los valores parciales y obtenemos el valor total. De lo contrario, estaríamos de repente cometiendo pues un pequeño, no pequeño, un error que puede ser mal visto, ¿no? Por el Poder Judicial, de que estamos generalizando, ¿no? Características similares para las distintas zonas que tienen predio rústico. A eso se refiere. Bien. El procedimiento, ahora veamos. ¿Cómo es el procedimiento para la tasación comercial, ¿no? Primeramente recurrimos, decíamos, a los aranceles, ¿no? A la tablita del Decreto Supremo 017. Luego fijamos el valor unitario comercial del terreno en base al método directo. ¿Cuál es el método directo? El tema de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, preguntaríamos en la zona, como habíamos indicado para los predios urbanos, preguntaríamos en la zona más o menos a cuánto está la hectárea por ahí comercialmente. Y podríamos obtener pues el valor de la tasación. Ahora nos dice, cuando el perito identifica áreas diversas, esto ya lo hemos dicho, ¿no? En el caso de contar, dice, con valores de mercado inmobiliario de terrenos rústicos en la zona, se realiza un análisis inmobiliario, ahí está, esto es lo que decíamos, con terrenos rústicos de similares características en las zonas próximas al terreno materia y tasación, tomando en consideración las diferencias que presentarían las muestras con el terreno a tasar, a fin de que podamos aplicar los factores de homologación correspondientes. Bien. Ahora, el valor, ¿cómo determinamos el valor? Nos dicen, ¿no? Para determinar el valor comercial del terreno rústico se realiza un análisis, bueno, acá está repitiendo, ¿no? Ubicación, muestra, vías de acceso, cercanía y extensión del área, clasificación de tierras, disponibilidad, topografía, temas de riego, ya, esto ya hemos mencionado. El tema de la altitud. En el caso de la sierra, vean ustedes que, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 escalas. Pendiente o altitudes, que digo, altitudes hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, que sería el caso de nuestra ciudad, por ejemplo. Otra escala sería de 2001 a 3000 metros sobre el nivel del mar, otro de 3001 a 4000 y otro más de 4000. Por ejemplo, Changya, ¿a qué altitud está? ¿Alguien sabe? Por ahí está. Está más o menos por 3000. Por ejemplo, comparando colpa baja con colpa alta, ¿hay diferencia de altitudes? ¿Cuánta más bajo? Baja. El alto baja. Su nombre ya lo dice, ¿no? Colpa alta. ¿Cuál es colpa alta? ¿El que está para allá o el que está para allá? El que está por Llanak, ¿no? Le dicen alta porque su cota es mayor que la que está para allá, ¿no? Y evidente el río, cómo está yendo, pues, el flujo del río va para allá es más abajo. Bien, entonces estos parámetros como que nos sirven para que nosotros entremos a la tabla. Ahorita vamos a ver la tabla, y ahí podríamos nosotros determinar los valores unitarios. En el caso de la selva es distinto. Ahorita acabamos de decir que yo, si me voy para Colpa Baja, ya está bajando, ¿no? Va bajando. Si sigo yéndome hacia Tingo María, por ejemplo, ¿qué altitud estará Tingo más o menos? ¿Alguien sabe? Por ahí, ¿no? 700, por ahí. Si sigo yéndome más allá a Pucallpa, ¿a cuánto estará por allá? Menos todavía. Estará 300, 500, por ahí, mucho, ¿no? Si nos ponemos a analizar, y en la costa, Chancay, por ejemplo, 0, ¿no?
porque estamos trabajando en función a nivel del mar. Y entonces, esto de la altitud, como vuelvo a decirles, prevalece en la sierra. Pero en la selva, esto de aquí que aparece, esto es lo que determina la clasificación en la selva. La primera clasificación es las que están ubicadas a 1 kilómetro de distancia del río o de la carretera. Esas valen más, porque tienen, que digamos, pues, poca distancia, ¿no? El río, la carretera es un medio de como podríamos decir, abastecimiento fácil que tengan. Luego está la siguiente clasificación, que están ubicadas a más de 1 kilómetro hasta 3 kilómetros de distancia al río o carretera. Y la última clasificación, la que está a más de 3 kilómetros de distancia al río o carretera. Como ven ustedes, la clasificación va de lo mejor a lo peor, ¿no? En el artículo 82 nos habla de que cuando existen proyectos aprobados y en ejecución, hay un coeficiente que podríamos incluir. A ver qué dice. Para el caso de tasaciones comerciales de terrenos rústicos en general, el perito puede tener, dice, en cuenta la existencia de proyectos aprobados y en ejecución por la entidad competente o por política del Estado, tales como irrigaciones, vías, puertos, proyectos industriales, proyectos agrarios, proyectos turísticos, aeropuertos, gasoductos, etc. Entonces, cuando existen este tipo de proyectos aprobados, le podríamos bonificar al terreno que estamos tasando, le podríamos bonificar con un factor 1.10, 1.20, no sé, ¿no? El tema es que, como ven ustedes, el reglamento en la actualidad no menciona, no te da ni siquiera como que digamos, un tipo para que tú más o menos puedas ponerle 1.10, 1.20, 1.15, no da. A diferencia del reglamento antiguo. El reglamento antiguo sí te daba, ¿no? Más o menos decía, para proyectos agrarios, tanto, para proyectos industriales, tanto. Te daba una tabla que prácticamente te daba referencias y que te permitía defenderte en un proceso judicial, porque si no, imagínate, es un poco complicado cuando tú estás bonificando valores a terrenos sin tener una fuente confiable, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso yo les sugiero que mejor no lo tomemos en cuenta, consideremos como uno, porque no queremos meternos en problemas, ¿no? Si no pueden decir porque estás sobredimensionando el valor del terreno. Antes teníamos que, digamos, como referencia lo del reglamento, pero ahora no hay. Entonces, esto lo vamos a considerar como si fuese uno. Y acá viene el tema ya de tasación de plantaciones, esto como que ya no nos interesa mucho, ¿no? Bueno, hasta aquí como que ya hemos entendido un poco qué parámetros vamos a tomar en cuenta en la tasación. Sí, Ingeniero, disculpe, en el caso de la costa, ¿qué criterios, casi como el de la sierra también? Por ejemplo, en Trujillo, cuando hay terrenos seriatos, o no sé, por Ica, ¿cómo se podría trabajar? Ahí los valores son más altos, mucho más altos. Ajá. Por ejemplo, en la clasificación de la costa, los valores son mucho más altos que los de la sierra. Y los de la selva son mucho más bajos que los de la sierra. Entonces, más o menos vamos de la costa, que es la mejor condición que digamos, porque bueno, ellos tienen pues que digamos, bueno, en Chancay tenemos un ejemplo, ¿no? Pueden llegar barcos, no sé, es mucho más, se podría industrializar la zona. En el caso nuestro tenemos la desventaja de los cerros, ¿no? De las altitudes y todo. Y en la selva es plano, pero sin embargo el valor unitario es más bajo. Prueba de ello es incluso lo que les comentaba, ¿no? Que Pucallpa, a partir de ¿cómo se llama este puente? La Huaytía. A partir de Huaytía para adentro los terrenos son bajos, bajísimos, ¿no? Tú entras a Burgar, por ejemplo, terrenos a la lata y puedes comprar 50.000 soles, 30.000 soles, te compras terrenos aquí hasta de recreo, ¿no? Tremendas extensiones. Hay bastantes terrenos por ahí. A ver, buscaré la tabla.